Muchas gracias al comité organizativo por dar un espacio a la kinesiología, sobre todo, especialmente a Neus Smel, por apostar por por esta manera integrativa de abordar al paciente. Hemos estado viendo durante el fin de semana cuántas cosas influyen en la salud del paciente. Las radiaciones naturales y artificiales, la importancia del apoyo social y emocional, los disruptores endocrinos, la microbiota, las actividades cuerpo-mente, los hábitos saludables. Claro, aquí la pregunta que se nos plantea a todos los profesionales de la salud, y cuando somos pacientes, ¿por dónde empiezo? Este síntoma que tengo, ¿con qué está relacionado fundamentalmente en este momento? Y como todos hemos dado alguna vez algún palo de ciego intentando buscar soluciones, vamos de un sitio a otro. Y quizás la kinesiología pueda ayudar un poquito a acotar este camino de búsqueda, ¿no? De intentar encontrar las causas profundas de lo que nos está pasando. Eso es lo que me enamoró de la kinesiología, verdaderamente. Es esta mirada completa e integral, y yo lo viví como paciente. Tenía un dolor de rodilla y fui a mi maestro de kinesiología y el abordaje fue por otro camino al que yo esperaba. Había un componente emocional asociado y tenía una carencia de una serie de elementos bioquímicos que no me permitían curarme al 100%. Sí que estaba bien, pero no me acababa de curar. Y entonces me propuse hacer los estudios y ahí estoy en ello, intentando seguir profundizando. ¿Qué es la kinesiología? Es una metodología que abarca el estudio de 4 campos principales: el campo energético, el campo emocional, el campo metabólico y el estructural. ¿Y cómo hace el kinesiólogo? ¿Cómo aborda estos 4 campos? Después de hacer una historia clínica completa del paciente, vamos a dialogar con el cuerpo del paciente. Esto es un detalle muy importante, no es un diálogo verbal. Vamos a dialogar con el cuerpo y el cuerpo nos va a dar respuesta a través de 2 formas principales: el test muscular y el reflejo del brazo o arm reflex. ¿Para qué? Para descubrir qué ámbitos o campos necesitan ser abordados para ayudar a la persona a facilitar su proceso de curación, a la toma de conciencia de lo que le está pasando y a que tome su responsabilidad en su proceso curativo. Y finalmente, yo creo que es lo más importante, qué aprendizaje está transmitiendo el síntoma a la persona. No está ahí porque sí, hay un regalo detrás. Esta diapositiva representaría un poco esta idea de la kinesiología. Hay un motivo de consulta, unos signos y unos síntomas, que sería lo visible de este iceberg. Es lo que el paciente nos cuenta: tengo una migraña, tengo un dolor de cabeza, tengo problemas digestivos, un dolor en la espalda. Y a través de nuestro abordaje, de nuestro testaje, vamos a investigar en las causas profundas que han hecho surgir este síntoma, esta patología. Entonces tenemos la posibilidad de que esta parte misteriosa e inconsciente, poder acceder a ella a través del cuerpo, que es más sabio que el paciente y que el terapeuta. Escuchar es sanar, escuchar profundamente es sanar profundamente, lo decía Michael Boxall. Y el concepto de prioridad, esto es muy importante. Nos puede dar varios campos, pero la kine tiene una manera de decir, bueno, ¿y cuál es, por dónde empezamos? ¿Es el emocional el primer paso a dar? A veces es una combinación de ambos. Un abordaje emocional y dar una vitamina. O hacer qigong, o hacer una acupuntura y darse un masaje. O quizás haya un trauma de fondo que hay que trabajar. ¿Cómo dialogamos? Pues hay 2 grandes posibilidades de testaje. Y hay que nombrar al doctor George Goodhart, que fue el creador, que en los años 60 descubrió que la mayoría de sus pacientes respiratorios tenían un músculo deltoides débil, e hizo pensar que seguramente
podría relacionar diferentes patologías con determinados músculos y creó un sistema que se llama la rueda muscular de 14 músculos, relacionados con meridianos de acupuntura. Y luego va a ser Rafael Banach, en los años 80, un osteópata belga, quien descubrió que esta misma respuesta la podía dar las cadenas musculares. Podemos poner al paciente gluten en la boca o en el cuerpo y si ese estímulo el sistema nervioso lo interpreta como algo que estresa al sistema, a través de la musculatura va a cortar. Y es la respuesta que nos dará sí o no. La quina es muy sencilla, es un sistema binario. ¿Tengo intolerancia al gluten? ¿Sí o no? ¿Necesito un abordaje emocional? ¿Sí o no? Evidentemente es un arte el testar, ¿no? Necesita práctica, neutralidad, es muy importante la neutralidad. Podemos tener una idea en la historia clínica que el paciente va por un camino, pero yo he vivido en mi propia experiencia personal que a veces el cuerpo tiene más sabiduría que lo que tú crees cognitivamente. Respetar el proceso personal, esta idea de prioridad, es decir, lo que nos marca el paciente es lo que en este momento necesita, y esta idea de capas de cebolla. A lo mejor ahora necesita un trabajo estructural, aunque tenga una depresión, y se tiene que poner en marcha y hacer yoga y moverse, y quizás tomar omega 3, y luego a lo mejor vamos a abordar la parte emocional. Humildad y corazón al servicio del paciente. En mi experiencia, si tú vas con el corazón, el paciente te abre las llaves para descubrir el aprendizaje que el síntoma nos está ofreciendo, tanto al paciente como a nosotros mismos, que nos permite ser el paciente, el gran maestro que nos permite evolucionar personalmente y profesionalmente. Y hay que ser honestos. Yo me dedico más al ámbito de la fisioterapia, pero cuando hay un problema traumático importante, emocional, hay que derivar a un compañero que lo puede trabajar mejor. El paciente no es de nadie. Estamos al servicio de él. Se hace un protocolo de entrada, que no entraremos en detalle, y vamos a mirar estos 4 campos. Empezaremos por el estructural. El concepto de globalidad está incluido en la kinesiología y aunque la persona tenga un dolor lumbar, vamos a testar qué partes de su cuerpo necesitan ser trabajadas para equilibrar el sistema. Muchas veces el abordaje no está donde duele, está a distancia y están las cadenas ascendentes, pues podemos tener un dolor en el pie, que es la causa de ese problema lumbar, o una lesión craneal que está afectando todo el sistema. Se hacen testajes de lesiones craneales y viscerales, de la columna y de toda la parte estructural. Y la rueda de las emociones, a ver si la ves. Bueno, no se ve. Muy bien. La rueda de las emociones que inventó el doctor Gutger, y es esta relación de músculo-órgano-meridiano. Y, muy importante, una vez que sabemos qué campo está afectado, vamos a testar qué le va bien al paciente. Y qué abordaje necesita, si es un abordaje más facial, más biodinámico, o más craneal, o más estructural. Y quizás proponer, luego nos hablará el compañero, alguna técnica para que el paciente sea responsable, no nos deje a nosotros en manos todo el trabajo, pues el Qigong, el Tai Chi, etc. En el campo metabólico, como hemos escuchado estos días, vamos a mirar si los metales pesados están relacionados con ese síntoma que tiene la persona y sobre todo si es prioritario trabajar. En el caso de que nos marque había que hacer un drenaje. Si la microbiota tenemos que regularla. Si hay parásitos, cándidas, etcétera, que están influyendo importantemente en ese momento en el paciente. Si el sistema nervioso también está implicado. Si el sistema hormonal necesita ser equilibrado. Si necesita que potencie el sistema inmune. Y finalmente, en el campo metabólico se mira si hay una intolerancia alimentaria que esté afectando a este síntoma, que podría ser un estreñimiento o una hinchazón general del cuerpo. En el campo energético vamos a mirar si hay que hacer una intervención a nivel de los chakras y de los campos sutiles, si hay alguna cicatriz, eso es interesante,
que está interfiriendo también en el cuerpo a nivel energético, si hay un foco dentario. Y en el campo energético lo que hablaron Pere León el otro día en relación a las geopatías. Si este síntoma nos marca geopatía en la consulta, significa vete a un profesional porque necesitas que mires tu casa o tu entorno de trabajo. Y hay profesionales que tienen un gran conocimiento de la medicina china y pueden utilizar la quine para afinar más su diagnóstico y saber qué meridiano, dónde pinchar, qué plantas tomar, etc. Y finalmente, el último campo, el campo emocional. Nosotros hemos aprendido, a través de sistemas florales, a obtener información del paciente. Hay muchos sistemas florales, de Bach, de México Antiguo, California, australianos, etc. Y es muy interesante la información que nos da, porque solo que el paciente tome conciencia de que detrás de ese dolor hay a lo mejor un enfado con su jefe de hace años o una tristeza no integrada, solo darle la información ya es el primer paso. Cuando sale el trauma psicológico, como comentaba antes, yo lo derivaría, no soy psicólogo, a un buen profesional. Y el tratamiento que tenemos nosotros, pues hay, bueno, es un tratamiento de liberación somatoemocional, que es la diapositiva de la vuestra izquierda abajo. Luego a través de los remedios florales y de la rueda de las emociones de la medicina china, que nos va a reflejar a través de palabras y de frases y afirmaciones que necesita el paciente. El MDR en caso de los traumas es muy, muy interesante, y los puntos hipotalámicos. Y como dije antes, especial atención al sistema floral porque nos da mucha información para que el paciente tome conciencia. Conclusión, el motivo de consulta, signos y síntomas. Vamos a mirar este misterioso campo inconsciente y la kinesiología nos va a dar un orden y un camino donde la prioridad es la clave. Igual dentro de 2 meses iremos a otra capa. La evolución de la kinesiología pues va de la mano de la evolución de la medicina integrativa, ¿no? Cuanto más se profundice en cada campo, el kinesiólogo va a ser más preciso, más completo, más integrativo su intervención y seguramente más eficaz. Ojalá podamos construir puentes, ¿no?, entre el sistema público y el sistema privado. Together in Integrative Medicine, como decía el logo. Y me imagino poder ir a un sistema público, esa sería mi utopía, y que alguien pueda elegir pues que se hace un TAC y un análisis y también pues poder hacer Qigong y Reiki y que un kinesiólogo también le oriente en el camino de su trabajo. Nosotros, de una manera muy modesta, en Arjuna, en el centro de Tortosa, con nuestro hogar inspirador, Tomás, pues estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? No hay que esperar al futuro, tenemos que crear estos puntos de luz, de conciencia en muchos sitios. No tenemos que esperar a, bueno, es un ideal, no, podemos trabajar desde nuestra humildad y yo creo que eso vamos haciendo camino. Y por último, muchas gracias a los creadores de la kinesiología, en especial a Dr. Guthard, especialmente a mi maestro Jordi Recio, que es esta charla es en honor a él, he aprendido muchísimo, y a todos los profesionales de la medicina integrativa, a vosotros también, ¿no?, por ayudar a crear un mundo más sano, más consciente y más feliz. Muchas gracias.